y van a contar con el link de la clase para que si tienen alguna duda o algo, pues puedan ustedes corroborar en el mismo. Bueno, tenemos entonces nuestra clase del día de hoy. Buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. Fíjense que vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada acerca de la mitosis y la meiosis. La mitosis y la meiosis que estaba relacionado con lo que es la reproducción de tipo sexual y asexual. Entonces, estábamos trabajando ya nosotros lo que es cada uno de estos temas. Voy a recordarles un poquito acerca de los términos que yo necesito que ustedes ya sepan, y son los siguientes. Primero que nada, la reproducción se puede dar de forma sexual y de forma asexual. Se puede dar tanto en animales como en plantas y dentro de lo que es el cuerpo humano. En el cuerpo humano también se lleva a cabo la reproducción asexual. Esta reproducción asexual se lleva a cabo o lo llevan a cabo todas las células que componen el cuerpo humano. Podemos hablar de las células de la piel, las células epiteliales, las células cartilaginosas, también acerca de las células que componen los huesos, las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todos estos tienen una forma de reproducción asexual, ya que éstas se van a reproducir y sus descendientes van a ser idénticas a las células madres. Algo importante también es hablar acerca de lo que es la reproducción celular. Dijimos que la reproducción celular es acerca de la división por medio de la mitosis y la reproducción por medio de la meiosis. Esto como una reproducción, como un proceso biológico. Dice que permite crear nuevos organismos o nuevas células o nuevos descendientes. Acerca de lo que es la división celular, dijimos que la división celular es parte importante del ciclo de vida de las personas y el ciclo de vida celular, en las que se inician a través de una célula madre. ¿Y cuándo va a ser una célula madre? Cuando ésta ya sea capaz de poderse reproducir. En algunos libros quizá vayamos a encontrar esta información como una célula padre que tendrá a su descendiente. Entonces, ya sea puede denominarse solo como su progenitor, porque a veces se le va a encontrar como una célula madre o como una célula de tipo padre. Los dos procesos de los que hablamos un poquito la semana pasada es acerca del proceso de la mitosis y acerca del proceso de lo que es la meiosis. Nos damos cuenta que el proceso de la meiosis es un proceso más largo y no es que sea más complejo, sino en el caso de hablar de la mitosis lleva a cabo únicamente un proceso, mientras que lo que es la meiosis va a llevar a cabo un proceso y seguidamente volverá a repetir dicho ciclo. Por esa razón es que se conocen como meiosis 1, como la parte o la etapa de la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y se conoce como meiosis 2, la profase otra vez, la metafase, la anafase y la telofase. En lo que cambian es que en la meiosis 1, la célula hija junto con la célula madre contienen todavía 23 unidades de cromosomas. 23 pares, perdón. 23 pares de cromosomas, mientras que en la meiosis 2, cada una de las células ya solo cuenta con 23 unidades, porque estas 4 células me están representando
en el género masculino como un espermatozoide y en el género femenino como un óvulo. En cambio, lo que es en la mitosis, la célula madre junto con la célula hija van a tener 46 unidades de cromosomas o 23 pares de cromosomas y estas ya no se vuelven a dividir. Son idénticas a su madre porque poseen las mismas características. Por esa razón es que cuando se hace un estudio de ADN, ustedes han notado que se puede evaluar una célula del cabello o una célula de la saliva y van a contener la misma información genética porque todas las células de nuestro cuerpo van a contener 23 pares de cromosomas o 46 unidades de cromosomas y cada una de las células son idénticas o poseen la misma información genética. En cambio, cuando se está hablando de lo que son las células sexuales, estas sí van a contener una cierta diferencia porque dos de estas células, una va a ser de nuestra, bueno, las dos van a ser de nuestra madre, pero nuestra madre ha heredado características de su padre y de su madre. También nuestro padre tiene dos células o dos tipos de características, pero solamente una de estas es la que tendrá nuestro descendiente o nuestro hijo, si así lo queremos ver. ¿Qué es la meiosis? El proceso de la meiosis ya lo hablamos, ya que el proceso de la meiosis está relacionado a lo que es la reproducción de tipo sexual. Las células sexuales son acerca de la meiosis y acerca de la mitosis. Son células que se encuentran dentro de nuestro organismo. Y no solo dentro de nuestro organismo, sino también se van a encontrar tal vez en plantas, en animales y de esa forma. Pero aquí nos estamos centrando en la vida del ser humano. Eh, También hablamos del cromosoma. ¿Dónde se ubica el cromosoma? Dijimos que se ubica dentro de la célula. La parte más pequeña de la que se puede estudiar el ser vivo o el ser humano es el ser humano, perdón, porque si hablamos de ser vivo me estoy refiriendo a todo lo que tiene vida sobre la superficie de la Tierra. Entonces, perdonen, estoy refiriéndome al ser humano. Si me estoy refiriendo al ser humano, para el estudio de la vida del ser humano, la parte más pequeña es la célula. La célula va a contener un núcleo y dentro de ese núcleo vamos a encontrar al cromosoma. ¿Cuántos cromosomas vamos a encontrar? Vamos a encontrar 23 pares si no son células sexuales. Si son células sexuales solamente con 23 unidades. Dicho cromosoma está compuesto de genes. ¿Y qué son los genes? Son características físicas de nuestros progenitores. Está compuesto por ADN. Notamos en las siguientes ilustraciones entonces que el cromosoma, dice, son un componente del núcleo celular que solo aparecen cuando la célula está en división. Es decir, cuando estas células ya están maduras o están preparadas para reproducirse, es que se van a notar con esta forma. ¿Por qué con esta forma? Porque aquí ya existe la duplicidad, ya se ha duplicado el cromosoma y no porque esté duplicada va a decir que tenemos 94 cromosomas. No, aquí estamos diciendo que contamos con dos cromosomas y cada uno de ellos posee 46 unidades de cromosomas. Aquí notamos que dentro del cromosoma podemos observar al ADN, que el cromosoma va a contar con un brazo inferior y eh, un brazo inferior. Un brazo inferior y un brazo superior. El superior es el que tenemos en la parte de arriba. Cada uno de estos bastoncitos, uno solo, nos representa a un cromosoma. Cuando ya está el cromosoma preparado para duplicarse, es que le notamos esta forma como una forma de X. Asimismo,
este mismo cromosoma, un solo bastoncito de estos, puede, a la hora de reproducirse o llevarse a cabo una división celular, puede también extraerse solo un brazo superior y un brazo inferior. Cada uno de esos brazos se les denomina cromátidas. Tenemos la vida del Perdón, ciclo. profe, Dígame. ¿a cuál le denominan cromáticas? Las cromátidas son Ah, cromáticas. únicamente, sí, cromátidas es una parte del cromosoma, ya sea el brazo superior o el brazo inferior. ¿Que Un son trozo, los dos de arriba o los dos de sí, abajo? correcto, esas son las cromátidas. Las vamos a ver cuando, Cromátidas. ajá, eh, con acento en la A, cromátidas. Bueno, esas cromátidas las vamos a observar en el proceso de la división. Este ciclo de la interfase necesito que le presten atención porque nuestro ejercicio del día de hoy va a estar relacionado a esto. Yo ya se los expliqué la semana pasada, pero vamos a volver a hablar de ello, ¿sí? Tenemos que el ciclo celular, que será esta ruedita que tenemos acá, la va a cumplir tanto lo que es una célula de tipo de la meiosis y también de la mitosis. Tenemos entonces que se va a dividir en dos fases. La interfase, que es todo lo que tengo en color verde. Aquí tengo la letra I que me representa la interfase. Notamos que es de mayor tamaño esta fase debido a que dentro de ella se encuentran otras tres fases. Tengo la fase G1, la fase S y la fase G2. Les indiqué que se le está denominando con la letra G debido a que la palabra crecimiento en inglés es algo así como growth. Entonces, esa palabra, debido a esa palabra es que se le está denominando como G. Me dice acá que G1 es el crecimiento celular y síntesis de proteínas. La parte morada, que es el crecimiento o la duplicación del ADN. Tenemos también G2, donde dice la cromatina empieza a condensarse. La palabra condensarse significa un cambio de estado. Por ejemplo, si tenemos un trozo de gelatina sin refrigerar, este trozo de gelatina poco a poco va a cambiar su estado, se va a ir aguadando. A esto es a lo que se le está llamando condensación, un cambio de estado. Puede ser también de un estado tal vez gaseoso a líquido y de esa forma. Por último, tenemos a la parte M, que es el momento de la división. Hasta aquí fue donde me quedé yo la semana pasada. Algo que necesito que tengan presente es que la fase de, bueno, la interfase me dice aquí que es el 90% del tiempo en el que se lleva a cabo la interfase. El 10% restante será la fase de la división, esta fase M, pero esta fase M es la más complicadita de estudiar. Vamos a ver por qué. Nos quedamos hasta aquí la semana pasada y esto es la división por medio del efecto de la mitosis. Es decir, esta célula madre es idéntica a la célula hija. Tenemos el efecto de la interfase donde la célula se va a preparar o va a ir madurando para poderse reproducir. Tenemos entonces que la primera fase se le va a denominar profase. La profase, que es al momento de que los cromosomas se van a condensar, es decir, van a cambiar de estado. Nos damos cuenta en el primer cuadro que está con normalidad dicha célula porque tiene casi las mismas características físicas en todo lo que está rodeando a la célula. Mientras que acá nos damos cuenta que en los extremos se está condensando lo que es eh,
lo que son los cromosomas. Tenemos entonces la interfase, donde es la preparación de la célula. Tenemos en este caso para B, que le vamos a denominar profase. En la profase, los cromosomas se van a condensar. En la parte profase se condensan los cromosomas. Lo que sigue en el caso de C es la metafase. En la metafase, los cromosomas van a irse alineando, dice, en un medio ecuatorial. Es en un extremo de la célula donde se van a ir alineando lo que son los cromosomas. Tal vez en la parte de la meiosis vamos a observar un efecto distinto, pero va a suceder exactamente lo mismo. Dijimos entonces interfase, profase, metafase. En la metafase estoy indicando que los cromosomas van a irse alineando en un medio ecuatorial. Después de la metafase continúa la anafase. En la anafase, las cromátidas de las que les hablé anteriormente, las cromátidas de cada cromosoma se van a ir separando y se van a mover hacia los polos. ¿Por qué se van a mover hacia los polos? Esto es porque donde se están posicionando en estos momentos va a volverse una división de las células. Esto va a suceder en el último proceso de la telofase. Estamos indicando nuevamente que la primera ilustración es la interfase. Tenemos a la profase, tenemos a la metafase, tenemos a la anafase y por último está la telofase, donde cada dos pares de las cromátidas se están formando para poderse dividir. ¿Cuál era esa, profe? Disculpe. Esa. ¿En cuál? ¿En la A, en la B, en la C, en la D, en la E, ¿En la F? E? En la E, telofase. Ajá. La parte de la Telofase. sí, telofase con T. Creo en la meiosis sí cuento con los nombres en cada parte. Disculpen, en esta sí se me fue colocarle nombres. Bueno, la telofase ya es la finalización de lo que es el efecto de la división celular. Notamos que en el caso de F ya tenemos una citocinesis. La citocinesis va a consistir en que se va a volver a formar ¿cómo se llama? Permítanme. No es el núcleo celular, ya está formado. Aquí tenemos 23 unidades 23 pares de cromosomas, que va a ser el núcleo. Pero la citocinesis se refiere a la envoltura de cada una de las células. Estas van a tener que madurar para repetir el mismo procedimiento. Concluimos entonces que tengo a la interfase que se tarda 90% del tiempo. Tenemos a la profase, a la metafase, a la anafase y la telofase. Yo lo memoricé como P de profase, M de metafase, A de anafase y lo último que es telofase, porque creo se los preguntan en sus exámenes de biología. Si no van a estudiar algo relacionado a eso, pues voy a continuar. Nuevamente, el ciclo celular. Este ciclo celular se lleva otra vez a cabo porque aquí se va a hablar acerca de lo que es la meiosis. La mitosis fue el procedimiento anterior y en el caso de este es el caso de la meiosis. Un poco más largo, pero ustedes no se preocupen que es fácil de comprender. Aquí tenemos la meiosis resumida. Tenemos que en la primera división, cuando sucede la meiosis 1, que pasa por lo que es la interfase, inicia inmediatamente con la profase, seguidamente con la metafase, asimismo con la anafase, donde ya se están separando las cromátidas hacia los extremos, y tenemos a la telofase, donde ya se están formando como células por aparte.
cada una de estas células que podemos observar va a contener en esta meiosis 23 pares de cromosomas, porque estamos hablando primero que nada de la meiosis 1. Esta es la fase de la meiosis 1 y tenemos también la fase de la meiosis 2, donde estas células que anteriormente se han producido vuelven a pasar por el mismo efecto y la finalidad en la telofase es crear 4 células que vayan a ser no idénticas a las células madres, porque aquí van a haber más características y cada una de estas células tan solo tienen 23 unidades de cromosomas. Estas pueden ser óvulos o pueden ser espermatozoides. Solamente con 23 es que van a poder contar de cromosomas durante el proceso de la célula, durante la división celular por medio de la meiosis. Concluimos entonces que en la mitosis el efecto, en esta parte, inicia con 23 pares de cromosomas y finaliza con 23 pares de cromosomas. En cambio, en lo que es la meiosis, inicia con 23 pares de cromosomas, finaliza primero con 23 pares de cromosomas y en su segundo ciclo ya cada una de las células hijas tan solo tendrán 23 unidades de cromosomas. Hasta aquí nos vamos a quedar entonces con la diferencia de lo que es la meiosis, la mitosis, su relación con lo que es el procedimiento sexual y asexual, cuál está relacionado con cada uno. Y les pregunto si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. Dígame, Sí. Jimena. Disculpe, es que va, por ejemplo, está acá la profase, ¿va? Donde dice meiosis resumida. ¿Correcto? Entonces, de ahí se va a la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Ajá. ¿Y qué son Lo todos que esos? ¿Los de arriba? Los de arriba, fíjese que esos los Totem. compone la interfase, que va a ser el efecto más largo de la célula. El 90% se va a tardar en el lepoteno, que va a haber un crecimiento, en el Mm, cigoteno, que va a haber una la la unión de los cromosomas. Por acá tenemos que, dice que empieza una combinación acerca de las características, ya que estas ujú. características, 2 son de mamá y 2 son de papá. De ahí se va al diptoleno y por último en la diacinesis, donde va desapareciendo, existe o empieza la condensación del envoltorio celular. Esta nos damos cuenta en esta parte del diploteno que todavía está rodeada la célula, pero en esta última ya está desapareciendo lo que es el envoltorio de dicha célula, así como está en la profase, que va desapareciendo o se va condensando y empieza en esta parte. Aquí tiene Ajá. 5 procesos porque abarca 90% toda esta parte del proceso de la meiosis. Sucede tanto en la meiosis y sucede también en la mitosis. Así pues, entonces, todo eso es como solo para formar la profase. Solo es la Y ya profase. después las otras. Empieza ya con la esa no es la profase, Jimena, es la interfase. Tenemos a la interfase, tenemos a la profase, la metafase, anafase y telofase. De esa forma. No la escucho, Jimena, disculpe. Ay, disculpe. Entonces, todo eso no es como para formar la profase 1. No, No salen de... esta solo es el efecto de la interfase, el 90% del tiempo. De ahí ya se va con lo que es el 10% restante de tiempo, donde está la profase, la metafase, anafase y telofase. Eso tan solo es Ya. tal vez un procedimiento más ligero, porque en tan solo 10% del tiempo se va a ir realizando. ¿Y Ya, cuánto es ya. ese tiempo del 10%, Jimena? Es el tiempo de división. Sí, de la profase, metafase, anafase.
Tenemos 4 fases en lo que es la meiosis 1. Tenemos otras 4 en lo que es la meiosis 2. Pero si estamos hablando solo de la mitosis, entonces solo hay 4 etapas. Para finalizar, este es el ejercicio. Espero no se vayan a aburrir de leer. Se los puse con un colorcito diferente para que distingamos. Escuchemos el primero. Dice lo siguiente. Las células de la sangre tienen tasas de renovación muy diferentes. Dice. Las células madres hematopoyéticas de las que provienen las anteriores, esta hematopoyética es una célula madura, es que ya está lista para poderse reproducir. Dice, de las que provienen las anteriores, permanecen bajo esa condición durante 2 meses antes de convertirse en leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos. Me están dando el término de 2 meses. Por acá lo voy a resaltar. Ahí está. Mejor con rojo. Ahí estamos. En término de 2 meses. Es decir, el ciclo de vida de lo que son los leucocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos van a consistir en 2 meses. 60 días. El ejercicio que van a desarrollar es el siguiente. Me dice, describa el ciclo de la interfase y de la fase de la división celular. Traslade los meses a horas. Recordemos que cada día tiene 24 horas, cada mes tiene 30 por 24. Con eso ya tienen ustedes el tiempo. Pero ¿cuánto es que se va a tardar en la interfase? Nos dice el ciclo que son 90%. La cantidad de horas, por decirlo así, a mí me quedaron 24,000 horas. 24,000 horas. Si voy a multiplicar a 24,000 horas por el 90%, me van a quedar un resultado, por así decirlo, de unos 20,000. Tengo 20,000 horas y lo restante, las 4,000 horas, las debo dividir dentro de 4, que será el proceso de lo que lleva a cabo la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? La verdad no lo entendí, profe. Otra vez, vea pues. La división celular de cada una de las células va a ser en tiempos distintos. Yo por eso les hablé de porcentajes, porque no es el mismo tiempo que conlleva la reproducción de la sangre a la reproducción de otros tipos de células. Aquí nos hablan de las células del intestino delgado. En este caso, pues tendrá tan solo serán, no serán de muchos meses ni de días, sino solamente de horas. Leamos pues nuevamente la número 1. Nos dice que las células de la sangre tienen tasas de renovación muy diferentes. Dice. Las células madres hematopoyéticas de las que provienen las anteriores, dice, permanecen bajo esa condición durante 2 meses. El tiempo en el cual se va a ir realizando la interfase junto con el momento de división en 2 meses. Entonces, antes de convertirse, dice aquí, en leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos. En la conversión que vayan a tener, no nos interesa. Nos interesa solo el tiempo de vida o el lapso de tiempo en el cual se va a llevar a cabo esta división. Me dicen que describa el ciclo de la interfase. Recordemos que la interfase me habla de el 90% del tiempo de vida o del tiempo en el que se lleva a cabo dicha división. Entonces, si yo ya sé que se tardan 2 meses, me piden acá que traslade los meses, los 2 meses a horas. Trasladando ya estos 2 meses a horas, vamos a concluir que la interfase absorbe el 90% de este tiempo. Yo les estaba dando un ejemplo, no que fuera esa la solución. Los 2 meses son 60 días.
Cada día tiene 24 horas. Si yo multiplico 24 por los 60, nos da un valor, yo les dije, por así decirlo, de 24,000. 24,000 horas. Este es el ciclo celular. Pero recordando que la interfase absorbe el 90% de estos 24,000, 24,000 por el 90% en nuestra calculadora ya nos van a quedar. El resultado, hagamos de cuenta que el 90% de 24,000 son 20,000. Estos 20,000 son de la interfase. Los 4,000 restantes van a ser para la división celular, para la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, estos 4,000 se van a dividir dentro de 4 porque son 4 procesos los que me hacen falta. Y entonces voy a indicar que se están tardando 1,000 horas por la profase, 1,000 horas por la metafase, 1,000 por la anafase y 1,000 por la telofase. Ahora sí. Ya, muchas gracias. Sí, pues entonces lo que resta, o sea, lo que queda es de la interfase y el otro, y el restante, digamos, lo que queda de esa cantidad es de la otra fase, de la que dura Sí, poco. de las 4 etapas que tiene. Estas son células por medio de la mitosis o meiosis. Meiosis. Es mitosis. Ah, Es mitosis porque se encuentran dentro del cuerpo humano. En la segunda son 2 procedimientos. Dicen, si se me corta, disculpen, pero ya no tengo mucho tiempo. Dice, Profe, dígame. disculpe, dice Vela que no se pudo conectar porque tiene problemas con su internet. Ah, bueno, dígale que vamos a tener copia del video. Esperemos que Ah. con eso se pueda ayudar, ¿sí? Ok. Bueno, dice lo que está en color celeste, que las que menos se renuevan son los adipocitos, células que almacenan reservas de grasas que lo hacen cada 8 años. Aquí los musculares cada 15 años. Nos están hablando primero de las células que almacenan grasas que lo hacen cada 8 años. Un ejercicio con ese y las células musculares dice que a cada 15 días se reproducen. Entonces, para aquellos que realizan bastante ejercicio dentro del gimnasio, pues por eso es que existe a veces reacción rápida, porque en tan solo 15 días estas células se reproducen. Y se hace el mismo procedimiento que en el anterior, que se describa la interfase con el 90%. Aquí los años a días, porque nos están hablando de 15 días y ya tenemos ese procedimiento. Aquí se hacen 2 procedimientos y en la última un solo procedimiento. Bueno, mejor me despido de ustedes porque ya me está sacando el programa, así que los veo la próxima semana. Que tengan feliz día a todos y pues gracias por su asistencia. Feliz día.